Bueno, estamos en ADN Científico. Hoy elegimos compartir con el doctor Álvaro Campero porque ha estado en la boca de todo el mundo estos últimos tiempos. Sí. Ha sido distinguido por la legislatura, comienza a integrar la Academia de Neurocirugía, la Academia Mundial, y por eso lo hemos invitado a Ventana a la Ciencia para conocer un poco acerca de su trayectoria, de su formación y de su vida, ¿no? Claro, interesantísimo, así que preséntelo usted. Bienvenido, doctor, un gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde hace muy poquito, muchas distinciones. Sabemos que va teniendo un trabajo de muchos años, ¿no? Siempre en la tapa de los diarios, con muchas cosas nuevas en neurocirugía y que está a cargo del servicio de neurocirugía del Hospital Padilla. Así es, sí, en el Hospital Padilla como jefe estoy más o menos unos 5 años aproximadamente. Se hacen cosas muy renombradas, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional también, ¿no? Sí, en realidad neurocirugía tiene un montón de subespecialidades y la verdad que hoy día estamos haciendo prácticamente todas esas subespecialidades en el hospital, de tal manera que diría yo que no es necesario que un paciente de Tucumán viaje a Buenos Aires o a otro lado para resolver cuestiones neuroquirúrgicas. Incluso recibimos pacientes de otras provincias, sobre todo en cirugías complejas bueno, que eso antes no sucedía. Así que obviamente estamos contentos por eso. Bueno, la noticia en septiembre, hace poquitos días, de que integra la Academia Mundial de Neurocirugía, ¿lo tomó por sorpresa? ¿Cómo fue? Sí, en realidad, bueno, todo el proceso para ingresar es medio largo y un poco complejo. Un miembro de la academia lo tiene que invitar a uno y tiene que tener el respaldo de 5 miembros más. A partir de ahí uno tiene que hacer una presentación que yo la hice este año en Salt Lake City, en Utah y en Estados Unidos. Uno tiene que hacer una presentación y por otro lado presentar su currículum. Y a partir de ahí el 80% de los miembros de la academia tienen que dar el visto bueno para que uno ingrese. Por reglamento es una sociedad que tiene 100 miembros activos en todo el mundo. Eso es por reglamento, no puede haber ni uno más ni uno menos. Así que bueno, en ese sentido, obviamente contento por la noticia. Doctor, ¿y en qué le cambia a usted formar parte de ese tan prestigioso lugar? No, creo que no cambia en nada. Más que nada es un poco de reconocimiento y ahí, si bien figuro yo como miembro de la academia, pero en realidad nosotros somos un grupo de trabajo en el hospital, en la parte privada, con mucha gente que trabajamos todos juntos y nos dedicamos mucho a la parte de docencia e investigación. Es decir, la Academia Mundial de Neurocirugía surgió en el año 2005, a diferencia de otras sociedades científicas, con un solo fin, que es la educación y fundamentalmente los neurocirujanos jóvenes. Entonces, busca gente que esté muy involucrada en ese sentido. Es un proceso largo, calculo, llegar a ser neurocirujano, estar en los lugares donde usted se encuentra en este momento. ¿Cuánto le ha llevado en tiempo? Porque uno sabe que la medicina es larga la carrera, pero la suya particularmente me parece que excesivamente larga también. Bueno, fácil. Yo empecé medicina en el 90, terminé en el 97, empecé la residencia en neurocirugía en el 98 hasta el 2004, es decir, 7 años de medicina y 6 años de residencia con la jefatura, y ahí uno recién tiene el título de neurocirujano. Y a partir de ahí, en realidad, recién empieza la cosa. Bueno, estuve un tiempo en Estados Unidos, en San Pablo, y en Brasil y en Alemania. Y acá en Tucumán estoy de hace 17 años y un poco. Así que... Pero bueno, esto de estudiar no termina nunca, porque ustedes todo el tiempo tienen que estar actualizándose. Sabemos que acaba de volver de México y así todos los años participando. Sí, como siempre yo digo, la medicina, una especialidad quirúrgica y en particular la neurocirugía, tiene 2 pilares que son muy importantes. La cuestión tecnológica, que ustedes hablan mucho en este programa, y la cuestión técnica. La cuestión tecnológica tiene que ver con la aparatología y todo lo que hace a que la cirugía sea un poco más segura y mejor. Pero después está la parte técnica, y la parte técnica es estar constantemente estudiando, viendo cuáles son los nuevos avances, las nuevas técnicas quirúrgicas, etc. Y eso ya tiene que ver específicamente con el neurocirujano. Así que uno tiene que estar siempre ahí a la vanguardia. Le pregunto, doctor, porque uno tal vez tiene el preconcepto de que en su especialidad, en las cirugías, son extensas, largas. Uno ve películas y los neurocirujanos operan 12 horas. Sí. Y quiero preguntar, ¿cuánto de eso hay de verdad? ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto demora una operación? 100% es así. Sí. En realidad, en neurocirugía, a diferencia de otras especialidades,
uno, sobre todo en lesiones que están cerca de áreas elocuentes, como puede ser el cerebro, la médula, uno va muy despacito sacando muchas veces pedacito por pedacito de tumor, tratando de respetar al máximo los nervios, las arterias y las venas que están alrededor. Entonces, depende obviamente qué tipo de cirugía, pero específicamente nosotros nos dedicamos a unos tumores que se ubican en la base del cerebro, entre la base del cerebro y el cráneo, se llaman tumores de base del cráneo, y en general son cirugías que tardan entre 8, 12, 14, qué sé yo. Hay veces que dividimos la cirugía en 2 días porque son cirugías de 10 horas y 10 horas. Impresionante. Dividir me interesa esto, dividir la cirugía en dos días. ¿Cómo se hace con el paciente? ¿Tenés más o menos, calculás cuánto vas a demorar? Claro. No sé cómo se hace. Digamos, una cirugía de esto, de base de cráneo, lleva mucho tiempo llegar hasta el tumor sin romper nada. Entonces uno tiene que fresar el hueso y qué sé yo. Entonces eso demora mucho tiempo. Entonces uno muchas veces divide lo que se llama el abordaje, el primer día, que son 8, 9, 10 horas de cirugía, cierra, se despierta al paciente y al día siguiente se lo vuelve a dormir y uno ya va a la parte de la resección del tumor, que quizá uno con el microscopio puede estar 7, 8 horas. Ahora, ¿hay tumores que son de tamaños muy grandes que le ha tocado extirpar? Sí, y con la pandemia lo hemos visto eso, donde decayó un poco, digamos, la consulta al sistema de salud por parte de los pacientes y lamentablemente, sobre todo en la parte hospitalaria, ¿no? Hemos visto muchos casos de pacientes que ya llegan ciegos o con déficit muy importante, con tumores que son inmensos, que realmente son un verdadero desafío. Ahora, se hablaba de tamaño de un pomelo o de una naranja, sí. Un tumor así. Depende del lugar. Hay tumores chiquititos que rápidamente dan síntomas porque están muy cerca de alguna zona elocuente, entonces se diagnostican rápido, pero otros que están en un área donde van creciendo y los síntomas son bastante tranquilos hasta que ya no aguanta más el cuerpo. Y lamentablemente en el hospital recibimos muchos de esos pacientes. Le quiero preguntar, doctor, ¿cómo hace usted personalmente con el umbral de atención y concentración para estar 12 horas trabajando sobre un mismo punto o algo tan complejo como eso? Porque generalmente uno sabe que 45 minutos es lo máximo para estar un ser humano concentrado y enfocado en algo. Sí, acá, digamos, en realidad el cirujano, entre comillas, el que mejor la pasa. Es más complejo para el que está ayudando, porque el que está operando, que está con el microscopio, está hiper concentrado y la verdad que uno, el tiempo que tenga que estar, lo está. Y uno está preparado también para eso. Por ahí el ayudante es el que se cansa un poco más, pero el cirujano está entretenido, en el buen sentido, tratando de resolver el problema. ¿Cierto que se opera paciente despierto a veces? Sí, operamos pacientes despiertos cuando hay una lesión tumoral, vascular o lo que sea, cerca de la zona del lenguaje. Porque cuando está cerca de la zona del lenguaje, si el paciente está dormido no se puede monitorizar. Entonces hay que despertarlo, estimular para ver cuál es la zona del lenguaje. Y uno está sedado el paciente. No. Anestesiado, ¿cómo hacen para seguir trabajando? Se lo seda mientras uno saca el huesito y hace el abordaje. Cuando uno ya está sobre la superficie del cerebro, se lo despierta y el paciente está completamente despierto. Tiene que estar 100% despierto. Y ahí uno estimula con un aparatito y de acuerdo a eso sabe, por acá puede ingresar, por acá no, porque es la zona del lenguaje. Le quiero preguntar, doctor, seguramente es un gran triunfo para usted formar parte de lo que mencionaba recién, que ha sido distinguido para poder participar dentro de la Academia de Neurocirujanos, etc. Digo, es un triunfo muy grande particularmente, pero ¿usted a quién le debe todo esto? Digo, seguramente me va a hablar de su familia y demás, porque para construir el neurocirujano que es usted y tener la estelaridad que tiene dentro de la medicina, ha habido un proceso. Creo que no alcanzaría todo el día para que uno diga en relación con qué, pero lo trataría de resumir porque me lo preguntaron en otra oportunidad. Por un lado hay instituciones y por otro lado hay personas. Instituciones, que diría yo, me formé primaria y secundaria en el Colegio Sagrado Corazón, que diría que me formó como persona, la Facultad de Medicina de la UNT, que me formó como médico, y el Hospital de Clínica de la Universidad de Buenos Aires, que me formó como neurocirujano. Esas serían las instituciones, después, bueno, otras cosas extras. Y después las cuestiones personales. Obviamente mis padres, que de alguna manera hicieron al principio lo que tenían que hacer para formar. Después, bueno, mis jefes o con la gente con la que yo me formé, que me brindaron todo y por eso siempre trato de hacer lo mismo con los neurocirujanos más jóvenes. Mis compañeros y colegas,
porque esto es imposible hacer neurocirugía solo. Una cirugía de 12 horas es imposible una sola. Hay un anestesista, un ayudante, una instrumentadora. Un equipo tremendo, digamos. Todo un equipo, exacto. Y después la gente que lo cuida al paciente, la gente de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y que nos hacen quedar bien parados, ¿no? A todo el servicio de neurocirugía del Padilla, como decimos, es referente en todo el país, porque se hace lo impensable incluso. Exacto. Y por último, lo más importante, mi familia, la familia, mi mujer y mis 3 hijos, que aguantan muchas veces. Viajo bastante o tengo cirugía, llego tarde a casa, etcétera, y ellos siempre, como digo yo, con una sonrisa apoyando y acompañando con todo. Así que es un grupo grande. Bueno, justamente lo están acompañando ahora. Alguien ha venido a acompañarlo, por lo menos. Sí, mi mujer, Su Gabriela. mujer, que claro, que aguante, porque también, como dicen ustedes, son 10, 12 horas de cirugía y de repente ellas están al frente de la casa. ¿Cómo hace para dividirse entre el hogar? ¿Hace algún deporte o todo ese estudio? No. Me gusta bastante correr. Bueno, ahora no corro tanto, en una época corrí un par de maratones, ahora estoy con menos tiempo, pero es muy importante y eso yo siempre trato, cuando hablo en los congresos, cuando hablo con los neurocirujanos más jóvenes, para obviamente afrontar una neurocirugía de 12 horas uno tiene que estar muy bien físicamente y muy bien mentalmente. La parte física hay que hacer actividad física, obviamente, correr, hacer un poco con fuerza y qué sé yo, y la parte mental, y ahí es muy importante la familia y los amigos. Porque el cable a tierra. Exacto, porque la vida no es solamente medicina o neurocirugía, es una parte muy importante, pero también lo otro para que uno busque un equilibrio y pueda estar en paz y tranquilidad. Puede estar en óptimas condiciones. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy en Ventana a la Ciencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más Ventana a la Ciencia.